cielo, avanzando ya en el capítulo 5, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que en esta noche podemos entender, lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros a través de este capítulo. Y hemos estado viendo la ofrenda por el pecado, que era un pecado ¿de qué? ¿Recuerdan? El capítulo 4. Pecado por hierro o por desconocimiento. Por hierro, pecado de inocencia, ¿verdad? Cuando se cometía un pecado en que tú no eras consciente de lo que había cometido, ¿verdad? Ese pecado. O sea, en el capítulo 5 continúa más o menos la misma idea de esos mismos pecados, pero esta vez es cuando tú ves que otro peca y tú no lo confiesas. Tú has visto que alguien ha cometido un pecado, que ese no sabía que estaba cometiendo pecado, y tú lo viste y tú no se lo dijiste, o tú no fuiste al sacerdote a decírselo, ¿no? Entonces tú lo encubriste. Entonces ese tú has cargado con ese pecado, con un pecado que no era tuyo, pero por callarlo, entonces ha cometido pecado. Y otros pecados que vamos a ver también que van relacionados con este mismo tema. Entonces vemos que en este capítulo, el 5, vamos a ver la ofrenda por el pecado desde el versículo 1 hasta el versículo 13 de capítulo 5 de Levítico. Vamos a dejar el micro a alguien que lea más rápido que yo, para que nos lea estos 13 versículos de un tirón. No sé, David, si quiere leerlo. Entonces, en esto vamos a observar que el pecado siempre ha separado a Dios del hombre. David, si quiere leerlo, y así ya entramos ya directo al contenido de este capítulo. Dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocara inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echa de deber, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna cosa, en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado, que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. El sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociarás de la sangre de la expiación sobre la pared del altar,
y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto, conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él. Y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. Bueno, entonces como hemos visto en estos versos, continuamos con esa misma línea del pecado por inocencia, ¿verdad? Pecados que son cometidos sin esa persona haber querido cometer ese pecado. Entonces el propósito característico de la ofrenda por el pecado era hacer la expiación, es decir, hacer el pago ante Dios por ese pecado y proveer el perdón para los pecados específicos cometidos sin tener intención de cometerlo. Entonces seguimos en esa misma línea. Lo que aquí vamos a ver algo más específico, algo más diferente que en las otras ocasiones. Entonces vamos a ver 3 tipos de pecados específicos e individuales que exigían la ofrenda por el pecado. Entonces, los 3 casos tenían que ver con el pecado producto de la dejadez o el descuido y caían en la categoría general de pecados por hierro o sin intención. ¿Cuántas veces nosotros vemos a algún hermano que está haciendo algo que no es debido, que no agrada a Dios, y nosotros no le decimos nada a él y tampoco le decimos al pastor lo que está sucediendo, por no meternos en problemas? Igual podemos decir, es que esa persona es muy ñoña, es que si le digo igual se va, es que si le digo al pastor se va a ver como un chisme, ¿no? Y entonces yo me lo quedo, yo lo digo porque a mí un montón de veces me ha pasado y me lo he quedado callado. Entonces yo estoy cometiendo el mismo pecado que esa persona está cometiendo. Estoy cometiendo el mismo error que él, porque yo no le digo, mira, que igual esa persona inocentemente lo está haciendo porque piensa que para él no es nada. Pero ya yo me he dado cuenta que lo está haciendo y que la Biblia dice, si Dios dice que no se debe de hacer, y entonces estoy cometiendo el mismo error que él está cometiendo. Esto era lo que sucedía aquí, en este capítulo. Personas que sin querer estaban cometiendo ese error. Y el que lo veía cometía también el mismo error. Entonces, una vez que se daba cuenta que había cometido el mismo error que la otra persona, que él también estaba en pecado, esta persona tenía que acudir al sacerdote, confesar lo que estaba sucediendo, y entonces tenía luego que llevar la ofrenda. Entonces, en este capítulo 5 vemos que negarse a testificar sobre algo que la persona ha visto, en el versículo 1. Impureza ceremonial, según el versículo 2 y 3. Ocurría por accidentalmente estar en contacto con animal muerto y estar en contacto con inmundicia humana.
hacer un juramento falso, según el versículo 4. Todas estas cosas se convertían en pecado porque estaban prohibidos, porque eran cosas impuras. Y Dios le había prohibido tocar cosas impuras. Entre de estas cosas impuras de animales muertos, también estaban incluidos lo que eran algunos reptiles que no debían ellos de tocar, y inmundicia humana, por ejemplo, una persona que tenía lepra, una persona de la sociedad que estuviera bien, no podía tocar, tener contacto con una persona que se hubiera proclamado que era inmundo, porque cuando tenía una enfermedad, podía ser lepra, podía ser sarna, podía ser algún sarpullido en el cuerpo, esa persona tenía que declararse inmunda para que la gente que estuviera sana no se acercaran a ello. Entonces, cuando esa persona se declaraba inmunda, no podía estar en contacto. Si yo le entraba en contacto, si yo lo tocaba a esa persona, yo no sabía que él estaba enfermo, entonces yo tenía que declararme también impuro. Entonces yo debería de ir al sacerdote, y el sacerdote entonces tomaba las medidas necesarias acerca de lo que yo debía de hacer. Entonces el primer pecado que se refiere es el de un testigo que no se presenta para testificar. Un testigo, como antes ya he dicho, una persona que ha visto al otro, porque un testigo es alguien que ha visto que el otro ha hecho algo. Tú no puedes ser testigo si tú no has visto que el otro ha hecho, ¿verdad?, esa cosa. Entonces el segundo es, la persona no estaba consciente de su condición de impureza. Había tocado sin intención alguna animal o personas impuras. Entonces no había realizado los ritos de purificación. Como no lo había realizado, pues tenía que hacerlo una vez que se diera cuenta que él estaba impuro. El tercero es el caso de haber un juramento a la ligera o imprudente, un voto, una promesa, por un propósito bueno o malo. Si lo hacía y no lo hacía correctamente, si mentía, si fallaba, si no lo cumplía, todas estas cosas le hacían ser pecador, y esa persona tenía entonces que ofrecer ese voto por el pecado. Versículo 5 y versículo 6 dice: la ofrenda por el pecado era una cordera o una cabra. ¿Ven? Podía ser cabra o cordero, pero hembra, ¿verdad? Pero antes de que se pudiera hacer el sacrificio, era necesario hacer confesión de falta, según el versículo 5. O sea, ve como aquí es diferente. Ya no es que lo vas a traer y vas a matar el corderito, le vas a poner la mano sobre la cabeza. Sí que tenía que poner la mano sobre la cabeza, pero lo primero que tenía que hacer era, una vez identificado que él estaba en pecado, tenía que ir a confesar delante de Dios lo que él había cometido. Y esto no era que iba a decir, es que yo cometí un error, no, tenía que detallar todo lo que sucedió. Tenía que decirlo todo, completo. ¿David? Me llega a decir que yo, por ejemplo, lo puedo decir, yo siempre en el discipulado siempre decía eso, que cuando uno va a confesarse, por decirlo así, tiene que ser
Pues eso, detallista, decirle lo que... Porque si dices he pecado, al final lo que te pasa a ti es que tampoco le das ese valor al pecado. Y llega un momento en el que ya ni crees que es pecado. Y cuando lo confiesas te está humillando porque estás diciendo Sí. que es algo que yo siempre les he dicho. Te está, Lo tenía presente. te está desahogando delante de Dios, le está diciendo con lujos y detalles, ya Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú lo expreses. Fíjate que decían que prometer algo y no cumplirlo era pecado. Entonces yo digo que voy a ir donde la hermana de la Mari, ¿sí? O donde es Ramona, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego le escribo un mensaje, no, porque tal cosa. Entonces es un pecado de ignorancia. Cuando tú te das cuenta, tú dices, ay, pero es verdad, y yo, porque me precipité, porque me emocioné. O sea, al final cuando tú confiesas te das cuenta de muchas cosas, muchos malos hábitos que tenemos. No sé si me entiendes. Entonces tú dices, tú prometes algo. Prometo que voy a venir a toda la limpieza de la iglesia. Pero lo estás haciendo para que te vea la hermana de la limpieza. Entonces cuando tú confiesas y tú dices, yo prometí que iba a limpiar todos los días para quedar bien con la hermana, Señor, pero tú sabes que tal cosa, y cuando tú empiezas a confesar, empiezan a salir cosas de tu corazón. Por eso es bueno decir los detalles. No solamente pequé contra Paola porque dije que iba a limpiar, no limpié. Cuando confesamos y vamos detallando, nos damos cuenta de que somos egoístas, de que nos gusta que nos vean, en el caso de si hay un líder por encima. Y por eso, bueno, ellos cuando hacían esos pecados de ignorancia, porque claro, me tengo que testificar y no voy. O hice un voto y no lo cumplí. Toqué un animal muerto sin querer. Son cosas que pasan en la vida cotidiana, pero cuando el Espíritu Santo te muestra de que fallaste, tú empiezas a detallar el pecado, no es tan minúsculo. O sea, es más grande cuando tú confiesas. Entonces sí, dice que si confesamos, entonces Él nos limpia, pero si confesamos bien, con cada detalle. Exactamente. Una pregunta, si yo prometo que voy a venir todas las clases, pero un día me caigo por la escalera, ¿es pecado? Bueno, ya hay una justificación. Que sé, me lo prometí y no vengo. Hay una justificación, entonces le tendría que decir al Señor, hoy no pude ir a la clase Claro, pues porque me he caído. pero me dirá, pues ¿para qué prometes? Si no sabes lo que va a pasar. Pero hay una justificación. Entonces, ve cuando nosotros hacemos una promesa, nosotros debemos de cumplirla, ¿no? Porque es muy fácil decir, es que pequé porque no fui. Pero cuando tú le dices al Señor, no fui porque llegué de trabajar y me dio mucha pereza y decidí mejor quedarme en casa descansando por tal razón, ¿no? Entonces ya tú te das cuenta ya que una negligencia tuya, que tú podías esforzarte más, que podías dar más, ¿no? La confiesa es como la palabra, que es de doble filo, ¿no? Exactamente. Sí, te corta. Entonces hay una preguntita aquí. ¿Qué es confesar para ti? ¿Qué es confesar? ¿Qué tú entiendes? ¿Qué es confesar? Confesar es decir lo que yo he hecho. Decir lo que hay. Bueno, ¿qué más? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Que confesar es decir lo que tú has hecho. ¿Sí? ¿Todos? David dice de confesar es decírselo a Dios. Bueno, sí, a Dios le decimos. ¿Qué más? Reconocer la que... parte delante del Señor, reconozco, ¿no? Hay porque muchos que van ahí al cura y se confiesan al cura. Yo no sé si eso va de paz. Le dicen al cura. Bueno. ¿Qué es confesar? A ver, Raúl. Yo pienso que va un poquito más hacia allá, porque se puede confesar en un juicio de otra persona. O sea, yo pienso que pudiera ser relatar algo personal o de otra persona, o sea, una verdad. Eso es lo que entiendo, relatar una verdad. Porque normalmente nadie confiesa una mentira. Tú como testigo tienes que confesar lo que
confesar. Casi normalmente se confiesa. Confesamos a Dios porque en el contexto en el que estamos vamos a confesar un pecado y lo único que te puede perdonar es Dios. No se lo va a confesar a... Bueno, ¿no? confesar, ¿estamos? ¿Qué es confesar? Es decirle a Dios los pecados que hemos cometido, buscando su perdón. Yo me acerco a Dios, le confieso todo lo que ha sucedido, el por qué lo hice. Porque Él me conoce qué fue lo que yo hice. Estaba prohibido tocar un animal muerto. ¿Por qué lo toqué? Porque yo lo vi que estaba ahí. Igual, bueno, Señor, que me confundí, pensé que estaba dormido, fui a ver si estaba vivo, para ver si lo podía ayudar, pero yo debo de ser sincero y decir lo que es. Por ejemplo, yo lo veo que está lleno de moscas, o que huele mal. Pues yo no me voy a ir a tocarlo, ¿verdad? No sé, pero confesar es decirle a Dios eso. Si nos fijamos bien, desde que Dios empieza a tratar con el hombre, le muestra la manera de restablecer la relación con Él. Cuando alguno pecare, confesará aquello en que pecó. Salmos 32, versículo 1 y versículo 2. Cuando uno pecare, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Lo ves? O sea, tú vas a confesar y tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Dios, tú has dicho que tal cosa es pecado y yo lo he hecho. Entonces me pongo de acuerdo con Dios, con lo que Dios ya ha establecido que es pecado, que yo no debo de hacer, y yo tengo que decirle, yo he hecho lo que tú has dicho que yo no debo de hacer, y contarle el por qué, por cómo suceden las cosas. Entonces Dios nos perdona, pero tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Con Dios, decir la verdad. ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos pecado? ¿Cómo tú te das cuenta que tú has pecado? Porque tienes una cosa aquí que no te deja. Tiene algo ahí en el corazón que no te deja en paz. No te va dando de brincar. Podemos llamar conciencia, pues tiene algo, ¿no? Que Porque la conciencia nos está ahí fastidiando. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero esos pecados de hierro, o sea, en estos tres casos de hoy, sí, bueno, porque es gato muerto, ¿vale? Pero hay otros casos de pecado de ignorancia que el Espíritu Santo te lo revela, pero tarda más, porque tú no sabes, o sea, por ejemplo, ay, no sé cómo decirlo, o sea, Que tú no tal vez sabes qué ha tú cometido no sabes, pecado. como dice Pablo, cuando conocí la ley, fue que entonces supe lo que hacía. Entonces, uno va caminando con Dios y entonces uno dice, ay, pero ese era pecado. Y tú llevas mucho tiempo haciendo. Ahí en ese momento que tú ya te has dado cuenta que eso era pecado, entonces ya debes de confesar. Señor, toda mi vida he estado haciendo estas cosas sin saber que estaba cometiendo pecado. Entonces te pone a cuenta con Dios, Sí. te lo dice a Dios. Si voy por la carretera y hay un bicho muerto ahí en medio, tengo que esperar que venga un pájaro a quitarlo o cómo. Bueno, Bueno, yo era antes, ya, sí, pues. No digo. ahora, ¿en qué tiempo? Sí, ahora, ahora no. en aquellos Si tiempos va- tenían que dejarlo Si ahí. voy con mi carreta, no puedo pasar por encima. En aquel tiempo tenían que dejarlo ahí. No lo podían Que estaban tocar. de egipcio. Venían, no, mandaban personas a eso, o lo quemaban ahí mismo, o lo quitarían, pero la persona que lo Sacerdote que estaba ungido para sí, la persona indicada para retirar esos animales muertos, si estaba ahí, qué sé yo, en medio de la ciudad, no lo sé, tenían que durar 24 horas inmundo, hasta las 6 de la tarde.
las personas que quitaban o tocaban un animal muerto tenían que ser inmundos hasta las 6 de la tarde, no podían entrar a la ciudad. Una vez que el sol ya se iba, entonces ellos podían entrar a la ciudad. Y ahí es cuando tú te das cuenta de la mujer del flujo de sangre, lo grave de lo que ella hizo. Porque una mujer con un flujo de sangre, todo lo que tocaba era inmundo. Sí. O sea, viendo ahora el Levítico, como que tú dices, wow, ella cuando toca a Jesús, es tan egoísta, o sea, un egoísmo en plan bien. O sea, yo lo toco, voy a ser sana. Su fe. Pero en realidad, ella por donde iba pasando iba dejando un rastro de inmundicia, porque ella no podía tocar ni rozar a la multitud. Imagínate que si la multitud apretaba a Jesús, era porque el camino era estrecho y todo iba muy agrupado, y ella iba metiéndose dentro de todas esas personas, y a todas las personas que ella iba tocando. Yo me imagino que todos ahí estaban contaminados, porque claro, yo te toco a ti, tú estás pegada a Irene, Irene también queda contaminada. O sea, todos los que estaban pegados a la persona que yo iba tocando, todos ellos quedaban contaminados. O sea que ahí ese grupo que iba siguiendo a Jesús, yo creo que quedó muy pocas personas sin que ella no lo contaminara. Impuro, el mismo Jesús. En ese momento en que ella le tocó el manto, menos mal que Jesús es quien quita toda impureza. De lo contrario, mi Jesús podía seguir adelante. Una vez que ella recibió sanidad, dejó de ser impura, y ahí nadie fue impuro, porque ahí estaba el que quitaba la impureza. De lo contrario, esa mujer tenía que morir apedreada. Era tremendo, ¿verdad? Lo que ella podía sufrir, la consecuencia de ella, pero gracias al Señor que ahí estaba el que purifica nuestra vida. Entonces Dios es luz. Cuando Él nos alumbra, Él pone a descubierto nuestros pecados y llegamos a estar conscientes de ellos. Él es luz. El Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento y nos hace ver el pecado, el error que hemos cometido. En Salmo 18, 28 dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrarás mis tinieblas. Él enciende esa lámpara, ¿verdad? Y nosotros podemos vernos, podemos ver lo que nuestros errores, podemos ver nuestros pecados. Entonces, uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencer de pecado. Juan 10, capítulo 16. ¿Se lo ha leído? Capítulo 16. Versículo 8 hasta el versículo 11. Convence de pecado. David, si quiere poner versículo 8. La palabra convicción significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar. Entonces, Él convence, nos convence de pecado. Dice, y cuando Él venga, eso es Jesús hablando con los discípulos, Jesús le está diciéndole que Él va a rogar al Padre para que envíe a otro Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego en el versículo 9 hasta el versículo 10 empieza a explicar qué es lo que va a convencer del pecado, por cuanto no creen en mí. Y sigue de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo en cada uno de nosotros. En el versículo 7 del capítulo 5 de Levítico, entonces aquí nosotros encontramos que Dios es cercano. Dios es un Dios cercano. Lo vemos en la provisión hecha para los más pobres. O sea, Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios que a uno sí y a otro no.
No, era a todo, desde el más rico hasta el más pobre. Él le tiene el medio de salvación para que cada uno de estas personas puedan acercarse a Dios. Y hoy día nosotros lo vemos, la provisión de Dios a través de Jesús. Él murió por nuestro pecado, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado, que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. ¿Y sabía alguien tan pobre que no podía traer eso? Que no podía traer 2 palominos. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efá de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. O sea, si tan pobre es la persona, 1/10 era un puño de harina, de flor de harina. Un puñado, lo que entrara en el puño, era lo que tenía que traer. Ni siquiera lo que tú te ibas a comer en el día. Fíjate, un puñado, lo que cabía en el puño era lo que iba a presentar a Dios, si era tan pobre. O sea que el medio de gracia de Dios para salvar, para perdonar a la humanidad, ha sido infinitamente grande. Grande en misericordia, grande en bondad, grande en amor, ¿verdad? En el versículo 11, si la persona no podía adquirir las tórtolas o los panecillos o los palominos, se podía presentar como expiación la 10ª parte de una efá de flor de harina, cerca de 2.2 litros de harina llevaba, pero lo que el sacerdote presentaba era un puño. Entonces vemos la prohibición aquí. Los detalles recuerdan la ofrenda de grano que se describe en el capítulo 2, aunque como la harina se ofrecía como una expiación, no se ofrecía con aceite ni incienso. Y los sacrificios, no hemos entrado mucho en las cabras y en la corderita, porque el sacrificio era lo mismo sacrificio de la expiación que se hacía en el capítulo 1. Los mismos pasos que se daban en ese sacrificio de expiación, por cuanto era expiación del pecado. Sí, aquí en cuanto a la expiación, que sí es diferente a la del capítulo 2, porque en el capítulo 2 sí se ponía aceite, incienso, pero era una ofrenda, ¿cómo era? Que no era voluntaria, que decíamos. Voluntaria, esta es una ofrenda obligatoria, y cuando tú le ponías aceite, incienso, eso denotaba alegría. Pero esta ofrenda por el pecado, por algo que a Dios no le agradó, no por comunión, porque tú quieres estar bien con Dios. Entonces Dios le dice, no le ponga aceite, no le ponga incienso, o sea, no hay gozo en esto para mí. Y es que lo vi ahora, me acordé ahora, y digo, mira, nosotros a veces frivolizamos con el pecado, con las cosas que vemos, las cosas que escuchamos. Sin embargo, Dios está mandando un mensaje, como entre líneas, o sea, el pecado es feo. O sea, no le ponga aceite, no le ponga incienso. Que no es como la otra ofrenda, que es una ofrenda alegre, que tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo. Era olor grato a Jehová. Ajá. Este no era olor grato. No era grato, no le ponga aceite, no le ponga incienso, que yo estoy enfadado. O sea, esto me desagrada. Y hay que, eso a los hijos y a las personas que están en nuestro entorno, mostrarle que lo que no le agrada a Dios no le agrada. O sea, y no endulzarlo, porque a veces endulzamos mucho, romantizamos, no pasa nada, el ron, si le echo Coca-Cola. Y no pasa nada si 2 gotitas. No, es pecado. Pecado. Es pecado, es pecado. Y huele mal. Dicen por ahí que el pecado
fea, ¿verdad? Y huele mal. ¿Qué aprendemos de Levítico 4 y 5? De la ofrenda por el pecado. Bueno, que estas no son ofrendas voluntarias. Y esta ofrenda llevaban otros requisitos. Eran obligatorias y no eran de olor grato a Jehová. En ningún momento aquí encontramos que era olor grato a Jehová. Sin embargo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, encontramos que eran de olor grato a Jehová, porque eran voluntarias. Pero capítulo 4 y capítulo 5 son ofrendas por el pecado, ¿verdad? Y estas ofrendas no llevan ese olor grato a Jehová. ¿David? Yo aprendo que todas esas que dicen, ya que yo no me meto en su vida, están pecando. Y la iglesia está llena de gente así. No, yo no me meto. La verdad Pues, que deberíamos de recapacitar y corregir. Eso es ayudar, ¿verdad? Hay un texto bíblico, no recuerdo exactamente, pero le sonará, que dice que tenemos recompensa cuando hacemos devolver a un El error. hijo del error. Cuando hacemos devolver a una persona de su error, nosotros tenemos recompensa. Lo que pasa es que pienso Entonces, que son las formas, porque si yo tengo un moco en la nariz, a mí me gustaría que me digan que tiene el moco. Pero si me dicen que tengo el moco delante de todos, me va a dar vergüenza. Pero si me hacen aparte, yo recuerdo en el 2020, yo me corrigió algo, a mí me dio vergüenza, pero me corrigió sola. Lo malo es cuando corregimos enfrente, porque entonces la persona se avergüenza. claro. Entonces, como dice David, hay que... La forma de La manera de amar. corregirlo, La manera la de forma de reprenderlo, de amonestarlo, la Biblia dice que nosotros que somos más espirituales, sobrellevar a los más débiles en la fe, ¿cierto? Entonces el amor no es que a mí me amen y yo no amar. Yo de la misma manera en que a mí me gusta que me traten, yo tengo que tratar al otro. Entonces yo estoy amando al otro cuando yo me identifico con él, cuando yo soy empático con él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero sí tenemos que hacerle saber a esa persona que lo que está haciendo no es correcto. A mí me gustaría que me lo digan. Mira que usted hace cosas que yo veo que no agradan a Dios. A mí me gustaría que me lo digan. Mira que eso no es bíblico lo que usted está haciendo, pero claro, con amor, con sinceridad y que me lo digan a mí, no que me vaya, que me llegue por boca de 3 personas más, ¿no? Porque a veces sí, a veces no le decimos a la gente, a veces nosotros nos vamos y le decimos a otras personas, mira lo que fulano está haciendo. Cuando esa persona viene a enterarse es porque ya hay un chisme, ¿no? Entonces lo bueno sería que yo en primera persona, yo te veo que tú estás haciendo algo y que yo vaya a esa persona y que yo se lo diga, ¿no? Eso sería lo correcto, porque de lo contrario estoy haciendo pecar a más personas, ¿sí entienden, no? Es como algo contagioso, ¿no? No voy a la persona que debo de decírselo, sino que voy hablando de esa persona a otras personas y lo que estoy haciendo es contaminar a esas otras personas. Entonces ve cómo Dios siempre ha marcado un plan de salvación para que todos podamos vivir en comunión con Dios, estemos de acuerdo con Él y vivimos sin pecado, ¿verdad? En el punto 1, Dios le revela a Moisés que los pecados no intencionales son detestables a los ojos de Dios, lo mismo que los pecados voluntarios, lo mismo que esos pecados, ¿verdad? Dios se lo hace saber, Dios siempre le hace saber. Hoy día a través del Espíritu Santo nos los hace saber a nosotros. El Espíritu Santo nos reprende, ¿verdad? Nos corrige. Y tú sientes la reprensión del Espíritu Santo cuando tú estás haciendo algo. Decía David, tenemos algo ahí, ¿no? Que nos inquieta, ¿verdad? El Espíritu Santo en nuestros corazones nos está diciendo eso que tú estás haciendo, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ya Dios ha establecido un orden, ¿verdad? Para el pecado. ¿Yo decía algo de ahí? sí,
que viendo esto, me hace gracia el mundo que tanto nos odia, pero se rige casi por las mismas leyes que nosotros. Porque si tú no sabes que el semáforo en rojo te tienes que parar y te lo saltas, la multa te la lleva igual, ¿no? No sepa o no lo sepa. Y luego también lo otro, si tú ves que alguien está robando y no lo dice, también te eres cómplice, ¿no? Sí. O sea que veo que ellos están como que no nos quieren, pero están, como dicen, mamando de la ventaja de las cosas. Lo que pasa es que nos atemorizamos por qué vas a decir o cómo va a reaccionar esa persona. Entonces, claro, tenemos que ir con cuidado, pero decirlo, hacérselo saber de que no está bien. En segundo lugar, que a los ojos de Dios no hay pecados grandes ni pecados pequeños. El pecado es rebelión contra Dios y ocasiona su ira. O sea, todos los pecados son iguales delante de Dios. En tercer lugar, el pecador arrepentido recibirá el perdón gratuito de Dios, sin que importe cuáles hayan sido sus pecados. Pero el pecador tiene una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene ese pecador? Confesar su pecado. Confesar, reconocer su error y confesarlo. Entonces Dios no te vas a seguir culpando. Mientras que tú no lo confieses, sí que vas a tener la culpa. Pero una vez que tú confieses tu pecado, Dios te perdona. Entonces, de Levítico, de ahí de lo que hemos leído hacia nosotros, para aplicárnoslos a nosotros. Hemos visto que hasta ahora era para el pueblo de Israel, ¿verdad? Esos requisitos, ellos tenían que hacerlo. Y todo era a través del sacrificio. Pero hoy día nosotros no tenemos que traer una corderita ni una cabrita, ¿verdad que no? Entonces vamos a ver a nosotros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna inquietud de lo que hemos leído de Levítico? ¿Algo ahí que te ha quedado sin aclarar? ¿Alguna duda? ¿No? Una palabra que decía al final del mismo versículo de como la ofrenda de vianda. La ofrenda de vianda era la ofrenda de flor de trigo. Era de alimentos, de comida. Sí. Y Ofrenda de vianda era vianda. donde echaban el alimento, ¿no? No, es No. que... La vianda es alimento. es el alimento. Alimento. Mentira, Sí. una torta. Cuando Pablo dice que tenía que darle leche en vez de vianda, Ah, porque tenían tantos años en la iglesia y en vez de ser espirituales, de ser personas maduras, capaces de enseñar a otras personas, sin embargo, ellos tenían que ser entonces enseñados. Tenía que Pablo que empezar de cero, decía como a niños, en vez de darle alimento sólido, de darle vianda, pues le tengo que dar biberón, porque no habían aprendido absolutamente nada. Entonces son alimentos. Entonces la vianda era... la vianda es que en mi pueblo La la harina. vianda No. era donde le guardaban la comida, que son como cajoncitos, un termo que se llama aquí, ¿no? Pues en mi pueblo mi abuela me decía, pásame el vianda para echar la comida, el vianda. Entonces, claro, yo lo tenía como el vianda. Con molde, parece que le decían allá. Asinero. Cantinero, cosas así, son ollitos, bien. Entonces vemos que de Levítico a nosotros, adaptándolo a nosotros, hoy día, la ofrenda por el pecado es tipo de la muerte de Cristo como un sacrificio. Bueno, si volvemos la imagen atrás, Navi. Ven, antes, al principio, la primera imagen
que hemos presentado, ese puente estaba roto. Separación. El pecado estaba de un lado y Dios estaba de otro lado. ¿Cierto? Sin embargo, ¿lo ven aquí? El pecado separaba al hombre de Dios. ¿Sí lo ven? Entonces, ahora en esta, que estamos de Levítico a nosotros, entonces, ¿ven? Hay una cruz en el medio. Ahora Jesús ha unido esa separación que había entre el hombre y Dios a través de su muerte. Ahora tenemos ¿recuerda la canción que dice: la cruz es la llave que me permite cada día traspasar el... ¿No? Esta cruz nos une con Dios. Entonces, Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora tenemos un puente por donde nosotros podemos pasar seguro, ¿verdad? Y Él puede perdonar nuestros pecados. Entonces, la ofrenda por el pecado es tipo de esa muerte de Cristo, como un sacrificio satisfactorio que provee el perdón de pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, y Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice, segunda de Corintios 5, 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y en Efesios 1, versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Se ve como Cristo nos ha unido a Dios a través de su sacrificio. Hoy día nosotros no tenemos que hacer sacrificio porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Jacob. Sí, cuando leemos el libro de los Hebreos y leemos el libro de Levítico, nos damos cuenta que aquí lo de Levítico era algo temporal. Por eso el libro de los Hebreos dice, era sombra de lo que venía, era Jesús. O sea, Jesús era sombra ya de lo que ya venía, sucediendo. En el libro levítico encontramos un sacerdote, encontramos el pueblo y encontramos un sacrificio de lo que era un macho cabrío, pues un becerro que era para el sacerdote, o también todos los ancianos representando al pueblo tenían que cargar un becerro también. Entonces todo esto era una sombra, algo temporal de lo que Dios ya venía tratando con el hombre hacia algo ya eterno, que era lo que Jesús venía a hacer. Ahora, que el hecho que Jesús haya muerto en la cruz y derramó su sangre por nosotros, no deja de que toda la falta que nosotros cometemos no deja de ser un pecado. Porque aquí esto era lo que venía tratando Dios con el hombre siempre, no la falla. Que siempre pues era el falso testigo, el murmurador, el egoísta, El calumniador. el calumniador, el egoísta, todo esto es lo que estamos viendo aquí, que tenían que llevar una ofrenda por esto. Pero ya nos damos cuenta de que ahora en el antiguo pacto, lo que es viendo el libro levítico, una persona cometía, que iba de testigo y iba y negaba, no porque podía negarlo también, de decir, no, yo no estaba allí. Ya era la palabra pecado significa que era blanco, es una falta, ¿no? Yo fallaba ahí. ¿Qué sucede? Esta persona, pues, en ese momento lo negaba
pasaba un tiempo, ¿cómo se daban cuenta con esta persona que había cometido un pecado? Porque venía una consecuencia. Porque en realidad él podía negarlo y bien, quedaba, todo pasaba de que dijo que no, aunque lo vio, dijo que no. Pero con el tiempo venía una consecuencia, o se llenaba de lepra, o se enfermaba, o algo le sucedía y tenía que confesar entonces el pecado de por qué le vino esto por lo que había hecho. Ya tenía que confesarlo y tenía que llevar entonces ese sacrificio. Pues ahora no pasa lo mismo, pero es que ya ahora lo que tenemos es un sacrificio ya pago por adelantado. Ya Jesús lo pagó por nosotros, ahora nosotros lo que tenemos es que confesarlo. No a un hombre, sino al Padre, que es el quien perdona nuestros pecados. Y por eso es que esto era, lo del Levítico era algo temporal, ahora vemos que lo de Jesús es algo permanente, que es ya eternamente y por los siglos. Así es. Entonces no debemos de olvidar, ya para concluir, no debemos de olvidar que las consecuencias del pecado, como dice Jacob, nos aleja de Dios. Y por más que nosotros queramos clamar a Dios, no vamos a tener su presencia con nosotros. Tanto las Escrituras nos dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, ¿cierto? Y es importante la confesión, el arrepentimiento y la búsqueda de la santidad. Estas tres cosas es muy importante. Reconocer nuestros errores, confesarlo, ¿verdad? Buscar la santidad de Dios en nuestra vida. Y por último, concluimos alabando a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, por tener misericordia de nosotros, por amarnos, ¿verdad? Por darnos ese medio de gracia a través de Jesucristo. Siempre ha tratado con el hombre. Dios nunca se ha olvidado del hombre. Dios siempre ha tratado con el hombre. Nosotros nos olvidamos, nosotros nos alejamos de Él, porque pensamos que somos autosuficientes, que podemos salvarnos por nosotros mismos. No, nos justificamos, yo no he hecho nada, yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie. Empezamos a justificarnos y pensamos que eso nos da derecho a nosotros de ser salvos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este texto bíblico nos enseña a nosotros que Dios perdona nuestros pecados, no importa. Porque es lo que quiere decir, ¿verdad? No importa cuán grandes sean nuestros pecados, qué tan horribles nosotros nos sintamos delante de Dios, qué tan pecadores nosotros nos sintamos. Dios nos limpia, Dios nos perdona, Dios nos renueva, nos hace nuevo, ¿verdad? Y tenemos que agradecer a Dios, tenemos que alabarle a Dios por eso, por tener misericordia, por tener compasión de nosotros y ser tan bueno y tan bondadoso. Bueno, que Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Y el próximo miércoles continuamos entonces con el capítulo 5, a partir del versículo 14. 14. Eso.